Boa tarde. Eu tenho um enorme prazer em abrir mais um seminário do Grupo de Pesquisa Ciência em Circulação, que tem por objetivo trabalhar com as redes de cientistas internacionais, mas especialmente no caso da linha que eu coordeno, pensando os modelos hospitalares e de financiamento para os sistemas de saúde em diferentes países. Nós temos recebido aqui colegas para nos falarem de sistemas de saúde na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, e agora é uma alegria receber a Margarita Vilar Rodrigues, que é professora titular do Departamento de Economia da Universidade de La Coruña, que coordena um grupo de pesquisa sobre a história do sistema hospitalar espanhol, junto com a professora Jerônia Pons Pons, que é catedrática da Universidade de Sevilha, no Departamento de Economia e História Econômica. A pesquisa que elas fazem é de especial interesse para o nosso grupo de estudos, Ciência em Circulação, porque elas também estão preocupadas com a participação do setor público e privado na gestão do financiamento e na cobertura, um fator fundamental para classificar modelos hospitalares. E como nós aqui, elas também consideram que essa diferença não é muito clara em alguns países. Elas dizem que é o caso da Espanha, e eu digo, você não imagina o Brasil. Quanto isso é difícil aqui também. Então, é uma alegria muito grande para nós receber vocês. Eu gostaria de dizer que essas duas colegas, junto com o professor Marta Angorski, que também já esteve aqui falando conosco, organizaram um livro sobre sistemas hospitalares em vários lugares do mundo. Eu tive o enorme prazer de ter o meu texto aceito, e é um livro que pode ser baixado, está lá no nosso site do grupo de pesquisa, para quem quiser consultar, tem várias experiências ali interessantes. Então, eu tenho muito prazer de recebê-las aqui hoje. Gostaria de dizer que, infelizmente, a professora Jerônia estava aqui na sala, mas caiu a internet, então ela pediu para a Margarita fazer a gentileza de fazer a apresentação por ela. Se ela conseguir entrar, ela participa do debate, mas, enfim, não tem problema, tenho certeza que o projeto está muito bem representado. Então, eu vou passar a palavra para a Margarita, que vai apresentar a conferência La compleja relación entre los hospitales públicos y privados en España desde una perspectiva histórica. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, estou muito contenta de estar aqui com vosotros. Non falo portugués, falo galego, mas penso que é mellor que a presentação a faga en español. Falarei paseniño, despacito, para que non haxa problemas, mas penso que podemos entendernos e podemos ter un debate moito interesante sobre os sistemas hospitalarios, tanto na España como no Brasil e en outros países do mundo, porque os sistemas hospitalarios aquí, neste lado do Atlántico e ali, noutro lado, parecense máis do que nos pensamos e, por tanto, pode ser moito interesante ter este debate en red para poder compartir experiencias e conclusións das nosas pesquisas. Ben, comezo, espero que a miña colega Jerônia poda conectarse ao longo desta presentación, mas eu vou comenzar para non facer esperar a xente que quere escoitar esta conferencia. Bien, como dijo nuestra colega Ana Neni, Jerônia Pons y yo dirigimos un proyecto de investigación que actualmente está en vigor y que financia el Ministerio de
de Ciencia y Economía de España, del Gobierno de España, pero nuestra trayectoria investigadora viene de lejos. Llevamos más de 10 años colaborando, trabajando juntas en un proyecto de largo plazo que comenzó con, con un trabajo que hicimos para la Fundación MAFRE en los años 2012 y 2013 y que perseguía ya analizar el seguro de salud público y privado en España desde una perspectiva histórica. En este trabajo también tratamos de manera parcial la extensión del seguro de salud en Latinoamérica, puesto que la dictadura española, la dictadura de Franco, tuvo influencia en algunos países de Latinoamérica a la hora de impulsar el seguro de salud. Y esta fue una parte que tratamos en este primer proyecto de investigación. Desde el inicio de nuestra investigación, tuvimos muy claro que era muy importante tratar tanto la parte pública como privada. En España, el seguro de salud público y obligatorio se aprobó en 1942. Pero este seguro de salud que se aprueba en España bajo una dictadura, lo cual nos condicionó mucho respecto a otros países de Europa occidental, fue un seguro de salud con muchas limitaciones, tanto en afiliación como cobertura, como prestaciones. Y, por tanto, necesitó desde sus inicios de una colaboración con el sector privado. Es por eso que desde ese inicio, desde 1942, el sector público y privado en el ámbito sanitario en España, en términos generales, y en el ámbito hospitalario, en términos particulares, han venido siempre colaborando en una compleja relación, en la que en algunas etapas nos encontramos más con colaboración estrecha y en otras etapas nos encontramos más con competencia entre lo público y lo privado. Pero esta relación entre el sector público y privado ha estado ahí siempre, desde 1942 hasta la actualidad. Por eso, en nuestros distintos proyectos, a este primer proyecto de la Fundación MAFRE le siguió otro que se desarrolló entre los años 2016 y 2018, financiado también por el Gobierno de España. En estos proyectos lo que hemos hecho es tratar de estudiar ese tándem, tanto desde el punto de vista del seguro de salud como desde el punto de vista del sistema hospitalario. ¿Qué papel, en términos de colaboración y competencia, ha representado cada ámbito a la hora de prestar asistencia sanitaria en España en los últimos 75 años, desde ese momento en el que se aprueba el seguro de enfermedad obligatorio? Pasamos a la siguiente pantalla, por favor. En el proyecto actual, nosotros lo que hacemos es seguir con esta línea de investigación que en el año 2016-2018 alcanzó dos retos fundamentales. Lo que conseguimos en estos primeros proyectos fue, en primer lugar, cuantificar el número de hospitales que había en España, tanto públicos como privados, desde su adscripción patrimonial, es decir, desde la perspectiva de la propiedad. ¿Qué hospitales eran propiedad del sector público y qué hospitales eran propiedad del sector privado? De esta manera, nosotros logramos configurar un mapa hospitalario privado y público en España desde una perspectiva histórica, desde 1942 hasta la actualidad. Ese mapa fue muy importante como base de datos para nuestra línea de investigación. Era una información que no estaba disponible en España y que nosotros tuvimos que ir elaborando paso a paso a través de publicaciones muy marginales, muy parciales, donde nos iban dando datos de unos años y de otros. Nosotros lo que hemos hecho es recopilar toda esa información y configurar esa base estadística que ha servido como base en nuestros diferentes trabajos de investigación.
Una vez que contamos con ese mapa hospitalario público y privado, donde contamos con el número de hospitales y el número de camas públicas y de camas privadas, lo que hicimos, en primer lugar, fue testar el papel de la financiación en la configuración histórica del sistema hospitalario. ¿Por qué elegimos estudiar esta primera variable en nuestra investigación? Porque en España el sistema sanitario público nació con un problema claro de financiación. Como dije antes, el primer seguro de salud nace bajo una dictadura. Esa dictadura, la dictadura de Franco, mantiene un sistema fiscal obsoleto. Es un sistema fiscal que fue diseñado en el siglo XIX y que no se modifica en España hasta 1977, cuando llega la democracia. Ese sistema fiscal obsoleto no permite al Estado obtener suficiente financiación para garantizar, aun en el caso de desearlo, un estado del bienestar, y por tanto el sistema de seguros de salud se financia durante toda la dictadura hasta 1977 con las cotizaciones sociales de empresarios, pero sobre todo de los trabajadores. Esto se traduce en un gravísimo problema de financiación, porque los salarios en la España de la dictadura de Franco son muy bajos. Los trabajadores tienen poca capacidad para poder financiar los seguros sociales. Y, por tanto, esa escasa financiación va a obligar al Estado a limitar, como dije hace unos minutos, el número de afiliados, la cobertura sanitaria y, por supuesto, las prestaciones. De hecho, por ejemplo, la cobertura hospitalaria en España se mantiene exclusivamente como una cobertura quirúrgica, es decir, solo el derecho a operarse y durante una estancia limitada en los hospitales hasta finales de la década de 1960. Y esto se produce así porque no hay dinero. No hay dinero para cubrir ese gasto hospitalario y, en segundo lugar, escasean los hospitales públicos. De hecho, en esta primera etapa, la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas se hacen en hospitales privados, con los que el Estado ha firmado convenios de colaboración. Es por eso que el papel de la financiación va a ser clave para el caso de España a la hora de entender cuál es la relación entre los hospitales públicos y privados durante la primera etapa de la dictadura. Esta relación va a cambiar, pero no va a desaparecer con la llegada de la democracia. De hecho, el nuevo sistema sanitario y hospitalario que se aprueba en España con la llegada de la democracia, con una afiliación más amplia, cobertura universal y más prestaciones, va a seguir manteniendo la colaboración con el sector privado. Y eso a pesar de que se construyen más hospitales públicos y a pesar de que el sistema hospitalario va a contar ya con una financiación mayor y basada en impuestos. Y esto ocurre así principalmente, y esta es nuestra tesis, por la presión de los lobbies empresariales de los grupos hospitalarios privados que logran mantenerse ahí. La Ley General de Sanidad, que se aprueba en España en 1986, ya en la etapa de la democracia, incluye un artículo en el que se deja constancia de la posibilidad de firmar conciertos, es decir, convenios de colaboración con la sanidad privada, con los hospitales privados, para poder derivar pacientes, para cubrir sus necesidades quirúrgicas, de atención médica, tratamientos y otros procedimientos. Y ese convenio de colaboración sigue presente en España. Es más, ha aumentado la colaboración entre la sanidad pública y los hospitales privados en las últimas décadas gracias a estas nuevas políticas de austeridad vigentes en el ámbito europeo que se han traducido en una caída
del gasto sanitario y un desmantelamiento parcial de la sanidad pública que favorece la oportunidad de negocio de la sanidad privada y, por supuesto, dentro de esta, de los hospitales privados. Bien, por tanto, en estos proyectos que desarrollamos en esta primera etapa, obtuvimos estos dos objetivos principales: configurar el mapa que sirvió de base de datos para nuestra investigación y, en segundo lugar, testar el papel de la financiación, que resultó clave para entender esa configuración histórica del sistema hospitalario. Pero, además, estos primeros trabajos revelaron otras claves importantes en este proceso, que no habían sido planteadas inicialmente como objetivo del estudio, pero que surgieron a lo largo de la investigación y que se convirtieron también en objetivos complementarios para entender mejor esa configuración histórica del sistema hospitalario público y privado en España. Estos objetivos complementarios se pueden resumir en los siguientes. La siguiente pantalla, por favor. Entre los objetivos que tenemos en nuestro proyecto actual, que se titula Las claves históricas del desarrollo hospitalario en España y su comparación internacional durante el siglo XIX, en la pantalla pueden ver nuestra web del proyecto, la pueden visitar, ahí tenemos información sobre muchas de las cuestiones de las que vamos a tratar en esta presentación. Pues bien, en este proyecto actual que estamos desarrollando, contamos con estos objetivos. La siguiente pantalla. Objetivos que están siendo desarrollados por un equipo multidisciplinar. ¿Qué significa esto? En nuestro grupo de investigación, que está formado por 6 personas, Jeroni y yo, que dirigimos la investigación, y 4 personas más que proceden del campo de la historia social, la historia política, la historia de la medicina, y nosotras 2 que procedemos de la historia económica. La investigación interdisciplinar nos parece fundamental para poder abordar un tema tan complejo como es el de la configuración del sistema hospitalario público y privado en España. Contar con compañeros que llegan del ámbito de la medicina, de la historia social y de la historia política, y nosotras mismas como economistas, nos permite tener una imagen global de todo el problema. Y esto genera muchos debates dentro del equipo de investigación que pensamos que enriquecen nuestra perspectiva de análisis y que nos han aportado mucho a lo largo de estos años para poder desarrollar una investigación más amplia, haciendo hincapié en distintos elementos de carácter político, social, terapéutico, etcétera, etcétera. Esto se puede ver reflejado en las siguientes líneas que hemos tratado a lo largo de estos años. Siguiente pantalla. A lo largo de estos años hemos abordado, como acabo de decir, y a través de este equipo interdisciplinar, hemos abordado, en primer lugar, un objetivo que es tratar de identificar y analizar la influencia de aspectos políticos y culturales, fundamentalmente ideológicos y religiosos, a la hora de entender cómo se ha configurado históricamente ese sistema hospitalario público y privado. Por ejemplo, en el caso de España, en el ámbito ideológico, ha sido fundamental el hecho de que hayamos tenido 40 años de dictadura. Esos primeros 40 años de dictadura han puesto las bases, los pozos, los pilares de nuestro sistema sanitario y hospitalario actual, y han generado una serie de elementos, de características que la democracia ha heredado y que no ha conseguido modificar del todo. Por eso creemos que esos factores ideológicos hay que tenerlos en cuenta para entender por qué hoy nuestro sistema hospitalario es como es. En cuanto al aspecto religioso, en el caso de España, nos hemos encontrado con la enorme influencia de la Iglesia Católica. Antes del siglo XIX, la Iglesia Católica, por cierto, acabamos de conectar con Jeronia, bienvenida.
Bienvenida, Vale. Jeronia. Continúo. La Iglesia Católica tenía una influencia fundamental en el sistema de beneficencia, que era el predominante en la atención a los enfermos y a los pobres, entre los cuales no había una separación clara. Esa influencia de la Iglesia Católica cambia en el siglo XIX con la llegada del Estado liberal, pero de alguna manera ese hilo de influencia de la Iglesia Católica continúa en España en el siglo XX. De hecho, algunos de los grandes grupos hospitalarios privados vigentes hoy en día en España son de la Iglesia Católica. Entre otros, pues la obra hospitalaria de San Juan de Dios o, por ejemplo, la Clínica de Navarra o, por ejemplo, las Hermanas de la Caridad. Son grandes grupos hospitalarios privados que permanecen ahí y que tienen sus raíces en los siglos XIX, XVIII, etcétera, etcétera. Por tanto, en el caso de España, entender esa influencia de la Iglesia Católica resultaba fundamental. En segundo lugar, tuvimos también que afinar mucho a la hora de entender la configuración del sistema hospitalario y diferenciar entre el ámbito rural y urbano. Nos dimos cuenta que la cobertura hospitalaria no era la misma en el ámbito urbano y rural. De hecho, los principales hospitales estaban asentados en las grandes ciudades, en el ámbito urbano. Esta tendencia no es nueva. En el siglo XIX, los hospitales provinciales, que eran los grandes hospitales de la beneficencia pública, estaban ubicados en las capitales de provincia y la población asentada en el ámbito rural tenía que acudir a las capitales de provincia para ser atendida en esos hospitales públicos. Por tanto, también es muy importante esta diferenciación entre lo rural y urbano, teniendo en cuenta que hasta los años 50 del siglo XX, el peso de la población rural en España es bastante importante. En tercer lugar, resultó también fundamental entender los diferentes modelos regionales. En España no hay un modelo hospitalario heterogéneo. Hay diferencias territoriales. Y esas diferencias territoriales mantienen raíces históricas, pero muy antiguas, anteriores al siglo XIX. Esos diferentes modelos hospitalarios nos permiten observar un predominio de los hospitales privados mayor en unos territorios que en otros. Y, por tanto, es muy importante observar estas diferencias dentro del propio país para hacernos preguntas como ¿por qué históricamente las cosas han sido tan distintas? En cuarto lugar, encontramos también muy importante estudiar la integración de los distintos hospitales en lo que va a ser el sistema de salud público vigente en la democracia actual. Antes de la Ley General de Sanidad de 1986, lo que tenemos en España es fundamentalmente un sistema hospitalario público absolutamente descoordinado. Es decir, tenemos un conjunto de hospitales que pertenecen a diferentes instituciones, diferentes ministerios e incluso institutos de diferente ámbito que no están coordinados entre sí. Muchos de estos hospitales, por ejemplo, los hospitales de la beneficencia pública, aquellos hospitales municipales y provinciales que habían sido los más importantes hospitales públicos antes de la aprobación del Seguro de Salud en 1942, estos hospitales quedaron fuera del seguro de salud. Y quedaron fuera del seguro de salud por una cuestión política. Porque la dictadura cedió, por así decirlo, la gestión del seguro de salud al Ministerio de Trabajo, que estaba controlado por Falange. Mientras que esos hospitales públicos que habían sido protagonistas de la beneficencia desde el siglo XIX quedaron en el Ministerio del Interior, donde se ubicaba la Dirección General de Sanidad. Ese Ministerio de Gobernación, ese Ministerio de Interior, quedó al margen del seguro obligatorio de enfermedad. Y, por tanto, esos hospitales fueron borrados del mapa a la hora de
generar esas prestaciones sanitarias y hospitalarias derivadas del seguro obligatorio de enfermedad. Así es que tuvimos que investigar cómo todos esos hospitales procedentes de diversos ámbitos, tras la Ley General de Sanidad de 1986, volvieron a integrarse, a coordinarse dentro de lo que será el INSALUD, el gestor del sistema sanitario público bajo la democracia que desarrollará ese estado del bienestar en el ámbito sanitario en las últimas décadas del siglo XX. Esto fue muy importante, este proceso fue muy importante para entender al final cómo va cambiando ese mapa hospitalario público y privado en esas últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI y cómo van desapareciendo algunos de estos hospitales y otros se van integrando, como digo, en ese instituto de salud. Bien, en quinto lugar, también incluimos en esa línea de investigación el análisis del proceso de medicalización y profesionalización de la gestión y de los recursos humanos en los hospitales. Este proceso fue muy tardío en España, fue mucho más tardío que en otros países de Europa Occidental y llega básicamente en los años 60. Antes, lo que tenemos en los hospitales públicos son básicamente edificios que la dictadura de Franco llama residencias sanitarias, edificios que están muy mal dotados, tanto de personal como de camas, como de material médico, y que son utilizados básicamente para realizar operaciones quirúrgicas, que era bueno, pues la atención que proporcionaba el seguro de salud, como dije antes, hasta los años 60. ¿Cómo se realizaban estos servicios? Pues en muchas ocasiones lo que se hacía era contratar puntualmente profesionales procedentes del sector privado que acudían de manera puntual a esas residencias sanitarias a realizar las operaciones quirúrgicas o a la atención a pacientes que tocaba en cada una de las semanas. Esto cambió en los años 60, se moderniza la gestión de los hospitales. Los hospitales también mejoran su dotación, no solo de recursos humanos, sino también materiales, y se desarrollan lo que denominamos las ciudades sanitarias, que son grandes complejos hospitalarios donde, bueno, pues, conviven edificios tanto de camas hospitalarias como de procedimientos terapéuticos, diagnósticos, etcétera, etcétera. Todo este proceso también fue muy importante entenderlo, porque si no, los datos nos hubieran engañado. El hecho de ver X número de hospitales públicos en el mapa hospitalario no significaba que todos esos hospitales estuvieran funcionando a pleno rendimiento. Con lo que nos encontramos bajo la dictadura franquista es con muchos hospitales que están ahí, que están construidos como edificios, pero que en el fondo están funcionando bajo mínimos con el sistema que acabo de explicar. Y por último, también resultaba muy interesante estudiar la especialización de los hospitales privados en un marco de creciente oferta hospitalaria pública y en un país que en los años 60 da un salto en la modernización económica y exige mayores demandas, entre otras, pues de más demanda de cobertura sanitaria y de protección social. A medida que el seguro de salud público se va extendiendo, se va expandiendo, aumenta la afiliación, aumentan las prestaciones y se va desarrollando en general una mejor cobertura sanitaria y hospitalaria, lo que va ocurriendo es que el sector privado se ve obligado a aumentar su tamaño, es decir, se producen procesos de fusión y de absorción de pequeños hospitales. De esta manera lo que observamos es que pasamos de una constelación de pequeños hospitales a un número menor de hospitales privados, pero de tamaño más grande, con mayor número de camas. Y por otro lado, esos hospitales privados también se van especializando en la atención a pacientes. Y este proceso es muy importante porque es un espejo, a su vez, de lo que está pasando en la sanidad pública y en la cobertura hospitalaria pública. Como podemos observar en conjunto, nosotros lo que hemos hecho desde ese equipo
interdisciplinar. El equipo interdisciplinar es fundamental porque si no, no hubiéramos podido abordar todas estas cuestiones de distinto matiz, de distinto ámbito que acabamos de exponer. Nos parecía muy importante abordar todos estos puntos porque estos elementos al final nos permiten entender ese mapa hospitalario público y privado que esconde detrás de los números globales una serie de pautas específicas muy importantes que en su trayectoria histórica nos permiten entender por qué hoy tenemos el sistema hospitalario público y privado que tenemos. Y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Que son preguntas fundamentales para unas historiadoras económicas como nosotras. Bien, pasamos a la siguiente pantalla, por favor. En el último proyecto, en el proyecto actual que estamos desarrollando, todos los objetivos que acabo de mencionar los estamos tratando, pero desde una perspectiva internacional. Es decir, lo que tratamos es de comparar todos estos aspectos que acabo de exponer con lo ocurrido en otros países. Por ejemplo, en el caso de la influencia del catolicismo y el importante peso de los hospitales de la Iglesia, nos hemos encontrado con que la comparación con países como Irlanda o Bélgica resulta interesantísimo. Es decir, España no es un caso particular en este sentido. Por ejemplo, el hecho de que en muchos hospitales españoles las enfermeras fueran monjas no es un caso específico de España. Encontramos también esta peculiaridad, si se puede llamar así, en Irlanda o en Bélgica. En el caso de los factores culturales ocurre exactamente lo mismo. En el caso de las diferencias en el ámbito rural y urbano ocurre exactamente lo mismo. Es decir, lo que hemos visto últimamente es que ampliar nuestro ámbito de estudio y realizar una comparativa internacional no convierte a España en un caso específico, sino que el caso español es posible verlo más o menos repetido, ¿no? Evidentemente, nunca se repiten exactamente los mismos modelos porque cada país, ¿no?, tiene sus propias características específicas, pero sí que muchos de estos elementos los encontramos repetidos o desarrollados de manera muy parecida en otros países de Europa Occidental. Y esto nos permite ampliar el enfoque y analizar desde otra perspectiva el caso español. ¿Sí? Pasamos a la siguiente pantalla. Todos estos objetivos que acabamos de plantear los hemos desarrollado en una serie de publicaciones a lo largo de estos últimos años. Desde 2010 hemos publicado un conjunto de libros que nos han permitido abordar todos estos aspectos y, en general, todas estas aportaciones comparten un enfoque común, que es la perspectiva de largo plazo. Para nosotros es muy importante el largo plazo. Entender el proceso de configuración en el largo plazo nos permite captar todos los cambios, transformaciones y entender mejor los orígenes, ¿no?, del desenlace actual, del mapa actual del sistema hospitalario. En este primer conjunto de publicaciones pusimos sobre todo énfasis en cómo influyó el sistema de financiación, de gestión y de esa configuración histórica, ¿no?, las diferencias rural, urbano, el factor iglesia, el factor cultural, etcétera, etcétera, en esa configuración histórica, también los factores políticos, sociales, etcétera, etcétera. Y siempre hemos desarrollado esta investigación sobre una base cuantitativa. Fundamentalmente esa base de datos de la que hablaba al inicio y que hemos ido elaborando, sobre todo con la configuración de los hospitales públicos y privados desde una perspectiva patrimonial. Número de hospitales y número de camas públicas y privadas han sido nuestras variables fundamentales. Además de estos libros, en la siguiente pantalla podemos observar
podemos observar otras publicaciones que hemos desarrollado pues en el 2020 y que nos han permitido ampliar esta línea de investigación. En el año 2020 publicamos un libro donde colaboramos con otro editor, con otro colega, Martin Gorski, donde participa también nuestra colega brasileña Ana Nemi, donde pudimos constatar cómo evolucionaron los distintos sistemas hospitalarios públicos y privados en distintos países del mundo. Algunos países europeos, pero también Brasil, Estados Unidos y China. Y hemos podido encontrar en todos esos casos elementos comunes, también elementos diferenciadores, pero sobre todo elementos comunes que están ahí, a pesar de que luego nuestros sistemas hospitalarios se han desarrollado de manera diferente, pero en todos hay pautas comunes. Por otro lado, en el año 2020 también ampliamos nuestra línea de investigación hacia los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo son una rama, por así decirlo, de la cobertura sanitaria en España, puesto que la atención médica a los trabajadores accidentados en España también se ha desarrollado de una manera bastante peculiar, desde el punto de vista de la cobertura pública y privada. Las mutualidades de accidentes de trabajo han tenido también una configuración histórica bastante peculiar en el caso de España y ese proceso lo hemos estudiado en un libro que se llama La gestión del seguro de accidentes de trabajo en España, de mutuas patronales a entidades colaboradoras de la seguridad social entre 1900 y 2019, donde estudiamos todo ese proceso de configuración, que también va paralelo al proceso de configuración del sistema hospitalario público y privado. Nuestra intención en el futuro es también desarrollar esta línea de investigación desde una perspectiva internacional para poder observar si, bueno, pues este proceso en el ámbito de los accidentes de trabajo fue muy diferente en el caso de España respecto a otros países. Bueno, y estas publicaciones han completado con otras, ¿no? Nuestro colega Josep Barceló, también miembro del equipo, ha publicado también un artículo donde analiza un caso territorial, un modelo territorial en España, que es el modelo catalán, que es bastante específico y diferente, donde el sector privado tiene un peso especial. Cataluña es uno de los territorios de España donde el peso de los hospitales privados es mayor, mucho mayor que en otras comunidades, que en otros territorios. Y en ese libro, Josep Barceló, junto con Josep María Comellas, lo que hace es tratar de analizar los factores, ¿no?, que definen el modelo catalán. ¿Por qué Cataluña es tan distinta de otros territorios de España? En definitiva, las ramificaciones de esta línea de investigación son enormes y las implicaciones enormes. Al final de lo que se trata es de entender, ¿no?, una parte importante de nuestro modelo de bienestar. Estas publicaciones en formato libro se han complementado con múltiples artículos que hemos ido publicando y que podemos ver en la siguiente pantalla. Hemos publicado artículos en diferentes revistas internacionales. Muchos de estos artículos están en inglés, por tanto, quizás de acceso más fácil para los lectores y las lectoras internacionales. Y en estos diferentes artículos, en International Review, Social History, Labor History, Social History of Medicine, o Business History, o The Economic History Review, o The European Journal of Health Economics, hemos ido tratando los diferentes aspectos que he ido comentando a lo largo de esta presentación. Es decir, cada artículo trata se hace unas preguntas, ¿no?, específicas, persigue unos objetivos específicos dentro de este conjunto de preguntas que hemos ido planteando a lo largo de estos años de investigación. Por tanto, al final, estos artículos nos han permitido afinar más en la línea general de investigación e ir completando ese mapa explicativo con diferentes factores, ¿no?, implicados, que nos permiten, insisto, entender la configuración de nuestro sistema hospitalario actual. Genoria, si quieres continuar tú, ¿sí? No se oye el micrófono, lo tienes apagado.
Disculpad la entrada más tarde por cuestiones técnicas que aún no comprendo, pero bueno, hemos conseguido solucionar. Si Ana, ¿quieres pasar a la siguiente transparencia? Bueno, simplemente en esta están las últimas aportaciones que hemos realizado, un poco en el sentido que ha planteado Margarita. Lo último que hemos ido trabajando ha sido cuestiones de cómo se ha cubierto el tema de los accidentes de trabajo en Labour History o en Enterprise and Society, porque, como ha explicado ella, el tema de la cobertura de los accidentados, de los trabajadores accidentados, es muy interesante en España, cuando en la mayoría de países se ha incorporado al sistema de seguridad social o el sistema de cobertura pública, al menos así en los países europeos. En el caso de España ha estado en manos de una serie de asociaciones creadas por los propios empresarios a principios del siglo XX y digamos que han conseguido en diferentes épocas pues controlar ese proceso digamos, de cobertura que permitía controlar un poco más el proceso, digamos, de los trabajadores, ¿no? Y luego, bueno, hemos intentado, y eso es lo que estamos haciendo ahora últimamente, pues abrir ya otras líneas de investigación. Como han podido comprobar en la explicación de Margarita, pues cualquier sistema hospitalario en cualquier país es muy complejo, y en el caso de España hay muchas raíces, muchos factores, y hemos intentado desde el principio a través de la financiación, pero que luego la financiación nos llevó a muchísimas otras factores. Bueno, que cada vez nos abren nuevas vías de investigación, y bueno, siempre un poco siguiendo los criterios que ya ha marcado, digamos, esa digamos, relación, competencia, colaboración entre el sector público y privado, ¿no? Y que es tan importante, bueno, en los últimos años, ¿no? Y esa es un poco ahora la última línea que estamos abriendo, y que esperamos que un proyecto futuro, porque este se está terminando, el proyecto era de 3 años, este es nuestro último año, es un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad. Entonces, se está cerrando ese proyecto, pero ya nos abre otro camino, sobre todo en las últimas décadas y en los últimos años, y ya con la pandemia actual, pues cada vez consideramos que ha habido una serie de cambios donde las empresas hospitalarias privadas están cogiendo cada vez más fuerza, incluso en los sistemas hospitalarios públicos europeos, entre ellos en España, ¿no? Entonces, no solo, digamos, empresas con capital nacional, sino con fondos internacionales, digamos, que están intentando entrar en un sector que durante mucho tiempo no les interesó, pero que ahora, con los últimos tiempos, y yo creo que tras la pandemia mucho más claro, puede ser un nicho de negocio muy, muy importante. Lo es en algunos países que no tienen un sistema público, pero en los propios países que tienen un sistema público también. Entonces, alguna de esas ya, digamos, publicaciones últimas, pues primero centrándonos en el caso catalán, que era un caso, como ha explicado Margarita, donde era muy importante lo privado, pero que bueno, que va avanzando. Si puedes pasar a la siguiente transparencia, Ana. Sí, bueno, en ese sentido, pues no solo nos importa o nos ha interesado como objetivo principal dar a conocer en revistas académicas o en libros nuestra investigación de todo el grupo y la nuestra en particular, sino que consideramos que es importante la divulgación y la transferencia de ese conocimiento. Entonces, un poco siguiendo las líneas más actuales de difusión de la investigación, pues hemos empezado a hacer otras cosas como los podcasts. Estamos viendo que hay un público cada vez más joven, que es más reacio a
entrar digamos, en sistemas tradicionales. Evidentemente, nuestro canal de difusión siempre serán los artículos y los libros, pero que bueno, que consideramos también que a la sociedad en general hay que transmitir ese conocimiento y lo estamos haciendo pues con poder encontrar si pasa la siguiente transparencia, verás que en la web del proyecto pues hay por ejemplo postcards sobre diferentes colaboradores, pues han hecho pues con unos pocos minutos, 10 minutos, han resumido y han transmitido de forma, digamos, al público en general toda una serie de investigaciones. Hoy en día, pues digamos, el ministerio que financia este tipo de investigaciones, pues considera que es importante ese aspecto también y por eso también lo difundimos a través de nuestra página web. La siguiente, pueden ver, otro tipo de formas de transferencia del conocimiento. Desde el principio, desde nuestro primer proyecto, teníamos como objetivo establecer una serie de series sobre datos básicos del sistema hospitalario que no estaban reconstruidos. Uno de ellos era básicamente pues, el número de hospitales, número de camas por diferentes provincias y, digamos, comunidades, ¿no? Y nuestra primera aportación es, digamos, en Open Access, abierto a todo el mundo, pues ya en nuestra primera serie vinculada a los datos que teníamos más antiguos, digamos, amplios, ¿no? Porque hay datos desde 1880, pero son datos más aislados que no pueden constituir series de momento, ¿no? Entonces, esta primera, y lo hacemos a través de un sistema abierto que permite pues, que ya todos esos datos que hemos ido trabajando, que hemos publicado, ahora están en abierto y si cualquier investigador pueda acceder a ellos y utilizarlos para su propia investigación, evidentemente citando la referencia. La siguiente. Bueno, pues nos queda un poco ya para finalizar los proyectos próximos. Tenemos una serie de eventos en los que vamos a participar o como, digamos, presentando una comunicación o organizando sesiones o el propio congreso. En este caso hay una primera convocatoria en octubre, el 7 y 8 de octubre, sobre el sistema, la comparación del sistema hospitalario y sobre todo en el contexto de pandemia, ¿no? Cómo se han creado, digamos, o vinculado los hospitales con el proceso de, digamos, de algún tipo de enfermedad contagiosa y sus repercusiones y cómo ha ido transformando el sistema hospitalario, pues el próximo 7 y 8 de octubre con colegas italianos y vamos a realizar digamos, una serie de aportaciones para poder comparar el sistema de ambos países. En segundo lugar, nuestro próximo objetivo es una sesión que hay en París, en el Congreso Internacional de Historia Económica, que se va a celebrar, se ha pospuesto varias veces, pero finalmente se celebra, parece, si todo va bien, este próximo año. Entonces, vamos a tratar el tema de los hospitales. Nos han invitado, digamos, la profesora Paloma Fernández, que organiza el congreso, y allí haremos básicamente también un poco la importancia del sector privado con respecto a las empresas hospitalarias públicas, ¿no? Y vamos a intentar realizar una comparación. Más o menos de forma coetánea, en julio del año que viene se organiza también en este caso la sesión la organizamos nosotros en un congreso vinculado a la historia del seguro,
se va a hacer una sesión sobre digamos, también la colaboración del seguro privado y público. Evidentemente, el sistema hospitalario está vinculado al desarrollo de las compañías de seguro privadas. Entonces, en este caso, sobre todo ante la importancia que cada vez va teniendo el sector privado, pues vamos a intentar pues esbrinar un poquito las últimas evoluciones. En el caso de las compañías de seguro, pues es muy interesante ver cómo las compañías de seguro de salud se crearon a lo largo del siglo XX vinculadas a médicos o a profesionales sanitarios, y el sector asegurador tenía escaso interés en este tipo de cobertura, en estos ramos. Y las propias compañías de seguro generales tampoco tenían mucho interés, porque la demanda era muy pequeña. Sin embargo, en las últimas 2-3 décadas, el ramo de asistencia sanitaria ha crecido de forma espectacular en casi todos los países, no solo en los países donde hay un sistema, digamos, básicamente o que es sobre todo privado, como el caso de Estados Unidos o otros países latinoamericanos, sino también en los países donde existe un sistema de seguridad o de cobertura sanitaria pública. Entonces, ahí hay ahora, en las últimas décadas, un gran interés por del capital hacia la inversión de compañías de seguro de asistencia sanitaria. Y esto es lo que vamos a intentar trabajar, ¿no? Y vamos a invitar, o estamos invitando, porque hay hasta el 30 de septiembre hay posibilidades para mandar un abstract, una propuesta para participar en esta sesión, pues vamos a intentar comparar a nivel internacional lo que ocurre con las compañías de seguro privadas a nivel mundial, ¿no? Y finalmente tenemos otra, que es el Congreso de Historia Económica Nacional, donde también participamos en una sesión sobre hospitales en España, donde vamos a establecer los resultados más importantes. Yo creo que esta era la última, Ana, creo la última transparencia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no, bueno, ahí están un poco las explicaciones, sí. Este es el Congreso de Bilbao, perdón, de España-Italia, el que se va a celebrar en 7 y 8, lo he dicho de memoria, por tanto no me he equivocado, y está el Congreso de Bilbao en agosto-septiembre del año que viene, y también, digamos, que va a estar en torno al sistema hospitalario. La siguiente, el Congreso Mundial de París. Ahí, digamos, no lo organizamos nosotros, sino que vamos a tener una sesión, y el Congreso de Basel, ¿vale? Donde, digamos, se ve muy poquito, pero aquí están una serie de propuestas de sesión, y una de las que se presentan es sobre el seguro de salud a nivel internacional. La siguiente, sí. Bueno, pues nada, finalmente, pues, muchas gracias por la atención y por el interés, y bueno, esperamos preguntas. Margarita, si quieres. Sí, nuestra intención era presentar un poco nuestra línea de investigación y nuestros principales objetivos, ¿no? Y poner sobre la mesa los principales debates, y estamos aquí para contestar a las dudas que puedan surgir o a los intereses que tengan los oyentes. Gracias, obrigadas. Muito obrigada, Jerônia, Margarita, foi excelente. Deu para compreender muito bem quais são os problemas de organização de um sistema de saúde que tem, no mais das vezes, origem em seguros privados, o que é uma semelhança com o Brasil, em alguma medida, e
em atendimento privado vindo de ordens religiosas, porque isso já desde o 19, no nosso caso, o luso brasileiro, desde as misericórdias lá do período colonial. Então, eu penso que nós temos aí uma semelhança, porque você falou da ordem de San Juan de Dios, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu estive em Cádiz, né? Ali uma parte, e no Brasil nós temos várias delas com uma relevância enorme, o Hospital Santa Catarina, que são grandes cidades, como você disse, aí, cidades sanitárias, cidades hospitalares, o nome que a gente possa dar, são semelhanças. Então, eu acho que as perguntas que eu tenho aqui, eu vou tentar juntá-las, são mais ou menos 4, juntando um pouquinho. Não sei como vocês preferem, de 2 em 2? Faço 2, vocês respondem, depois eu faço mais 2, pode ser? Pode ser, 2 está bem. Tá bom. Tem uma pergunta que é até uma questão que eu abordei no livro que eu escrevi um capítulo, que vocês organizaram, que para os brasileiros é muito importante, que é o tema da filantropia. Porque, no caso brasileiro, eu imagino que isso deva ser uma semelhança também, pelo menos é o que eu tenho lido em vários lugares, a certificação como empresa hospitalar, hospital, seja o que for, de interesse público, filantrópico, permite que se pague menos impostos. O que é que isso significa na prática? Que o governo arrecada menos, portanto, tem menos dinheiro para o sistema público, com o argumento de que este hospital privado está oferecendo atendimento ao público. Só que tem uma diferença fundamental. E esse é o nosso grande problema. Eu acho que acho que essa pergunta tem a ver com isso. Nós temos hospitais, como o que eu estudei, o Hospital São Paulo, preciso mandar um livro para vocês, que saiu, eu ainda não mandei, mas eu vou mandar. O Hospital São Paulo, ele tem 95% dos seus leitos ou camas, como vocês dizem, só para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, o Sistema Público do Brasil. E ele é certificado como filantrópico, privado. O Hospital Einstein, que é o exemplo que eu sempre gosto de dar, né, não tem um leito para SUS. No entanto, ele tem as mesmas isenções fiscais. Ele deixa de pagar os mesmos impostos. Então, a primeira pergunta, eu acho que tem a ver com isso. Os exemplos que eu dei são meus, mas a pessoa que escreveu a pergunta, ela quer saber se existem essas distorções ligadas à filantropia no modelo espanhol também. E eu fiquei muito... Eu peço desculpas pelo colega que mandou essa pergunta, eu dei uma completada na pergunta, porque eu me lembrei da minha pesquisa. Eu aumentei um pouquinho, porque ele queria saber das distorções. Essa é a pergunta 1. A pergunta 2, essa é minha, eu que formulei, porque eu comecei a minha carreira estudando Guerra Civil Espanhola, não sei se eu já falei para vocês. Meu doutorado é sobre Ortega y Gasset. Foi isso que eu estudei. Depois é que eu fui estudar a história da saúde dos hospitais. E assim, aquela geração, mesmo os mais conservadores como o Ortega, eles tinham um anticlericalismo, mas um anticlericalismo assustador. Então, a religião, os jesuítas, o Azaña, eu me lembro que uma das coisas que era, enfim, moderado na Espanha, naquele começo da Guerra Civil, comparando com outras tendências, talvez pudéssemos dizer que ele fosse um tanto mais moderado, mas mesmo ele, quando houve incêndios logo depois das primeiras eleições, em que os anarquistas incendiavam igrejas, antes da guerra isso, naqueles conflitos anteriores ao início efetivo do levante franquista, né? E ele dizia, uma igreja não vale a educação dos espanhóis. Ele dizia isso. Eu li num livro do Paul Preston, uns trechos lá dele, falando isso. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque sempre que eu estudo a Espanha, sempre que eu estudo Portugal, sempre que eu estudo o Brasil, né? América Latina eu conheço muito pouco. Mas sempre que eu estudo esses 3 lugares, e esses eu estudei bastante e gosto muito, é impressionante o poder da religião. Impressionante. Tá? As ordens religiosas, elas têm
um papel muito grande. A Igreja Católica tem um papel muito grande, tá? Para o bem ou para o mal, tá? Porque aqui no Brasil nós temos a igreja que a gente chama de esquerda, que de fato está exigindo hospitais públicos e trabalha pelo SUS e está junto com as populações pobres, mas também nós temos um setor mais conservador da igreja. E temos um crescimento dos evangélicos. O que eu queria saber de vocês é se também na Espanha o crescimento dos evangélicos diminui o espaço dos católicos e, ao mesmo tempo, diminui a importância dessas ordens religiosas no atendimento à saúde. Porque aqui no Brasil está acontecendo isso. E a última vez que eu estive na Espanha, num congresso em Salamanca, eu procurei ler jornal para me informar sobre isso, mas não consegui uma resposta. Então, eu queria ouvir isso de vocês. Essas são as primeiras duas perguntas. Depois tem mais duas aqui. Jeronia, bueno, contesto la primera. Bien, ¿no? La primera, las fundaciones. Sí, la segunda, el de la iglesia, sí. Contesto la primera, Margarita, vale. Tú la segunda, sí. Como quieras, ¿no? Sí. No, bueno, da igual, tú la primera. Bueno, el tema de los hospitales de beneficencia es muy, muy interesante y pasa lo mismo en España. Durante el siglo XIX, la mayoría de beneficencia, se dividió la beneficencia en beneficencia pública y beneficencia particular. En origen eran hospitales que, mecenas, gente rica, cuando moría, pues dejaba para hacer un hospital y una serie de dinero para financiar ese hospital. Entonces, en el siglo XIX, cuando se organizó la beneficencia en España, durante la época liberal, entonces se hizo esa división entre beneficencia pública, que dependía del Estado o de los municipios o de las diputaciones, y la privada. ¿Qué ocurrió con esta beneficencia privada? Pues bueno, que la mayoría de esos hospitales, como ha explicado, como ha dicho Ana, pues se acogieron a una serie de desgravaciones fiscales porque se suponía que no tenían ánimo de lucro, ¿vale? No tenían interés en enriquecerse. En teoría eso era así y no tenían que pagar impuestos como si fuera una empresa privada, un hospital privado con beneficios, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el tiempo con esos hospitales? Pues que en España hay algunas zonas, como en el caso de Cataluña, que eso se han convertido en fundaciones privadas que no pagan pocos impuestos, que no están, digamos, menos controladas por lo público y que tienen muchos convenios con el sistema hospitalario público. Es decir, como el sistema público necesita camas, necesita más, cobertura por cirugía, ¿vale? Y no tiene suficiente, pues lo que hace a partir de los años 60, ya lo hizo, del siglo XX, convenios con instituciones privadas, pero también convenios con estas fundaciones que eran, privadas de beneficencia y se suponía que sin ánimo de lucro. Pero ha habido un trasvase de dinero público a estas fundaciones privadas que se supone que no era para enriquecerse, pero sí lo están haciendo. Sí lo están haciendo y no pagan prácticamente impuestos. Y hoy en día aún hay regiones en España, porque en España no lo hemos comentado, o al menos de pasada, las comunidades autónomas, que hay 18 comunidades autónomas, tienen las competencias de sanidad. Las competencias públicas de sanidad no están en el Estado central, sino en las comunidades autónomas. Y entonces, en muchas de esas comunidades autónomas, esas fundaciones, operan en el ámbito privado, pero con dinero público a través de convenios.
Muchas de ellas tienen grandes propiedades. Ahí está, por ejemplo, la fundación del Hospital Santa Creu de Barcelona, que es de los más importantes de España digamos, de capacidad y tiene una trayectoria histórica desde de los siglos medievales. Tiene un importante patrimonio y funciona como una fundación privada, ¿vale? Por tanto, es muy importante en el caso. Y también, con eso doy el paso a Margarita, en muchos casos también las fundaciones religiosas, ¿verdad? Sí. Que Sí, tienen en un papel. realidad las dos preguntas que nos acaba de hacer Ana están muy relacionadas. Porque los grandes grupos empresariales de hospitales de la Iglesia se esconden en su mayor parte detrás de fundaciones. Por tanto, lo que acaba de decir Jeronia también está muy relacionado. Pero si me permites, voy al inicio. En España la influencia de la Iglesia Católica es histórica, bueno, como es sabido, ¿no? Y en Latinoamérica también, para bien y para mal. En el siglo XIX, con la llegada del Estado liberal, en España la Iglesia Católica pierde poder en unos procesos que se le llaman desamortizaciones, es decir, incluso se subastan públicamente bienes de la Iglesia. Eso supuso graves problemas, por ejemplo, en la educación, porque se cerraron muchos colegios. La mayoría de ellos en España estaban en manos de la Iglesia y al cerrarse esos colegios de la Iglesia hubo una caída en la oferta educativa porque el Estado no tomó el testigo de esa responsabilidad, ¿no?, educativa. En el ámbito de los hospitales también pasó algo parecido, aunque en menor medida, porque sí funcionó esa transformación en fundaciones, ¿no?, lo que acaba de comentar Jeronia. La Iglesia Católica en España gana mucha influencia en el siglo XX bajo la dictadura de Franco. Es decir, la Iglesia Católica es uno de los grandes poderes fácticos durante la dictadura. Y es por eso que adquiere una serie de privilegios y de importancia, tanto en el ámbito educativo como social y también incluso en el ámbito de los hospitales. Como ya comenté en la presentación, el hecho de que las monjas integrasen la mayor parte de los sistemas de enfermería de los hospitales públicos. Los hospitales públicos tenían en su mayor parte como enfermeras a monjas. Decían que era porque eran más baratas que las enfermeras profesionales, pero en realidad al final lo que destila es un poder, ¿no?, de la Iglesia, una ramificación ahí de la Iglesia que intenta llegar a numerosos ámbitos. A partir de la llegada de la democracia, en 1978, tenemos una constitución que dice que España es un Estado laico, pero a partir de ahí nacen una serie de contradicciones, porque en realidad somos un Estado laico, pero la Iglesia Católica sigue teniendo un cierto poder en determinados ámbitos. De hecho, uno de los ejemplos de ese poder es que, por ejemplo, los edificios de la Iglesia no pagan IBI. El IBI es el impuesto sobre bienes inmuebles. Toda persona particular, toda empresa en España paga un impuesto de bienes inmuebles por los edificios, naves, terrenos. La Iglesia no paga ese impuesto. Es un ejemplo claro y que además está en debate continuamente en España, ¿no?, de por qué la Iglesia está exenta de pagar ese impuesto. Tiene muchos privilegios la Iglesia. Y muchos de los hospitales de la Iglesia durante las últimas décadas del siglo XX se van convirtiendo en fundaciones, pero en realidad lo que estamos viendo es que son grandes grupos hospitalarios privados. De hecho, y esto llama mucho la atención, si cogemos los 10 primeros grupos hospitalarios privados en España en el año 2020 y los ordenamos por facturación, es decir, son los 10 grupos hospitalarios privados con más facturación en España, nos encontramos con 3 grupos de la Iglesia Católica, 3 en los 12 primeros. Está San Juan de Dios, está los hospitales católicos de Madrid y están también las hermanas hospitalarias. Es decir, son 3 grupos eclesiásticos, 3 grupos de la Iglesia escondidos detrás de fundaciones, con todo lo que implica, que acaba de explicar Jeronia en términos de impuestos, etcétera, etcétera, que están funcionando en realidad como empresas privadas, facturando millones de euros cada año.
Por tanto, tenemos una especie de contradicción, un debate continuo que está saliendo en la prensa de manera habitual de, bueno, cómo la Iglesia Católica sigue manteniendo ciertos privilegios, ¿no? Y está obteniendo grandes beneficios en el ámbito hospitalario también en un país que por definición es un Estado laico, y donde además, bueno, pues el número de personas que asisten a actos litúrgicos, etcétera, etcétera, está en clara disminución, pero es una contradicción en la España actual. No sé si hemos respondido a las cuestiones. Sim, claro, respondeu sim. Respondeu sim. E as duas outras perguntas também são bastante relacionadas. Eu não tenho certeza se eu entendi aqui eu acho que é uma profissional que trabalha na atenção primária no Brasil, que é os programas, as estratégias de saúde da família. Vou só, antes de fazer a pergunta, no Brasil, nós temos equipes de saúde da família, que são um médico, uma enfermeira, os agentes comunitários, que trabalham a partir de uma unidade básica de saúde. São pequenas unidades. Assim, aquele movimento pós-Alma Ata, né, com uma tentativa de tirar o poder dessas grandes cidades hospitalares. Então, aqui no Brasil aconteceu o crescimento de cidades hospitalares, ao mesmo tempo que o movimento da reforma sanitária, formando o SUS, o Sistema Único, tentava fazer isso a partir da atenção primária. Foi isso que aconteceu no Brasil. Então, a pergunta dela, eu fiz assim, só para, assim, não sei se você me entender a pergunta dela, porque ela está querendo saber se a atenção primária se enraizou na Espanha também, porque vocês falaram desses modelos hospitalares, e a gente estuda modelos hospitalares, eu também, mas a gente sempre vê o pessoal da atenção primária tentando tirar esse poder dos hospitais. Eu acho que o que ela está querendo saber é se existe essa disputa na Espanha também e como que ela acontece. Então, essa é uma pergunta. A outra é em relação à sociedade. Essa pergunta também é bacana, viu? Ela está dizendo aqui, ela fez uma frase engraçada. No Brasil, a classe média não quer usar o serviço público porque mostra posição social ter o seguro privado. Ela quer saber se também existe isso aí, porque os pesquisadores que lutaram pelo SUS, fizeram parte da reforma sanitária, movimentos sociais, médicos, enfermeiros, técnicos, professores, cidadãos, enfim, né? Eles queriam que todas as pessoas usassem o SUS, porque era a única maneira dele ficar forte, mesmo que com problemas, como na Inglaterra, né? Mas acontece que aqui tem um truque que o governo criou. Não sei se tem esse truque na Espanha, que é assim, o seu gasto hospitalar como pessoa física individual, você desconta do imposto de renda. Então, olha o que o governo faz. Ele abre mão de imposto para as grandes empresas, hospitais filantrópicos, e abre mão de imposto da pessoa física para ela comprar o seguro privado. Não sei se isso tem aí também. E isso faz com que a classe média continue sempre querendo sair do SUS. E que o SUS tenha menos recursos. Então, a pergunta aqui é para saber se a classe média de vocês também é do mal. Não sei se tem essa expressão em espanhol, se a classe média é do mal. Foi isso que ele escreveu aqui na pergunta. São essas duas perguntas. Jeronia, ¿cuál prefieres contestar? Micrófono. Tú prefieres la segunda, ¿verdad? No, me da igual. Yo es que soy más guerrera. Sí, por eso. Pues bueno, la primera. Dejaré a Margarita la segunda, que sé que comparto su opinión y seguro que la expone muy claramente, ¿no? Respecto al primer tema, si lo he entendido bien, es un poco el tema de la atención primaria, ¿no? Que, bueno, pues después de estudiar todo lo que hemos hecho en este proyecto con muchos colaboradores, está claro que en España se creó un sistema hospitalicéntrico, que el centro del sistema es el hospital, y que, sobre todo porque ese sistema se creó a partir del franquismo, ¿no? España iba con retraso. En el año 42 se aprueba el seguro de enfermedad obligatorio.
para las clases trabajadoras, más que nada porque el resto de nuestros países del entorno lo habían aprobado incluso antes, y entonces el franquismo lo utiliza como una forma, una parte de la propaganda, y va a crear un sistema, y el sistema que elige es un sistema de hospitales siguiendo el modelo norteamericano, digamos físicamente, pero donde el sistema primario es muy rudimentario, no se establecen. Hay un proyecto para hacer muchos ambulatorios de atención primaria, pero que no se hacen al final porque hay un problema de financiación, y entonces deciden crear grandes hospitales, digamos, con muchas camas, y sobre todo porque además en España en los años 50, sobre todo ya en los 60, se está creando un problema de migración interna de las zonas rurales a las zonas urbanas. Se están concentrando mucha población en las zonas urbanas y hay muy pocas camas por habitante. Entonces se va a crear un sistema hospitalocéntrico, ¿no? Y donde el hospital va a ser el centro de atención, donde se va a hacer la mayor inversión, y eso es un problema que seguimos arrastrando hoy en día. Ahora con la pandemia, cuando el sistema de vacunación pues se suponía que tendría que haberse vertebrado en torno al sistema primario, pues no ha podido ser así, porque el sistema primario pues tiene muchas carencias, porque es insuficiente el número de médicos, el número digamos, de enfermeros practicantes que atienden digamos, en el sector primario, porque tradicionalmente en España las especialidades médicas se han concentrado en los hospitales, y por eso ese sistema, y allí sí se ha demostrado muy claramente que el sistema español en este caso tiene un gran déficit y un gran problema, y es el sistema primario, de atención primaria. Pero es un proceso histórico, porque en los años de la dictadura franquista se optó por los grandes hospitales, por financiar los grandes hospitales, y se abandonó, se redujo, digamos, la atención primaria a esos médicos rurales en muchos casos que venían del siglo XIX y que tenían en su origen una atención de medicina para los pobres, pero que se fue ampliando, pero que ha sido insuficiente, y hoy en día sigue siendo insuficiente. Margarita, el otro... Sí, en cuanto a la segunda pregunta, bueno, tanto Jeronia como yo solemos hablar bastante claro. O sea, me refiero, nosotras somos unas grandes defensoras de la sanidad pública, porque nos parece que es algo fundamental para el bienestar de las personas, ¿no? Y es un elemento clave a la hora de reducir la desigualdad. Entonces, partiendo de esa idea, en España, desde el inicio de nuestra democracia, cuando se transforma por completo el sistema sanitario, llega la cobertura universal, mejoran las prestaciones, se modernizan los hospitales, bueno, pues se crea un sistema sanitario y hospitalario público de calidad. De hecho, la población valora la sanidad pública en España en las últimas décadas del siglo XX y a inicio del siglo XXI. Es un sistema sanitario bien valorado. El problema es que con las políticas de austeridad, ¿no?, que se han ido desarrollando desde finales del siglo XX, pero sobre todo, ¿no?, a principios del siglo XXI, lo que ha ocurrido en España, igual que en otros países, es que el sistema sanitario público ha experimentado, ¿no?, una caída muy importante de recursos, de financiación, para comprar no solo materiales terapéuticos, etcétera, etcétera, sino también para dotar de personal, ¿no?, de personal profesional a los distintos centros sanitarios. Esto ha derivado sobre todo en listas de espera. Listas de espera para ciertas intervenciones quirúrgicas, para bueno, pues ciertos tratamientos, etcétera, etcétera. Y estas listas de espera
que están ahí y que sobre todo vienen generadas por eso, por esa menor dotación, ¿no? de un sistema hospitalario que funcionaba razonablemente bien y que era bien valorado por la población, fue aprovechado por el sistema sanitario y hospitalario privado, ¿no? que ofrecía una atención supuestamente, ¿no? más rápida, de mejor calidad, etcétera, etcétera. Pero, bueno, evidentemente, esa situación derivó en un aumento de las primas de los seguros privados. Hay más población que paga primas de seguros privados. En España, el pago de impuestos, la cotización a la seguridad social es obligatoria, de manera que si pagas una prima privada, lo que haces es duplicar, ¿no? la cobertura. Siempre tienes la cobertura pública universal y puedes pagar una prima privada para una cobertura médica privada. Esto, esa situación que acabo de describir hizo que el número de primas privadas en las compañías privadas de salud creciese. Pero cuando nos ponemos a analizar cómo se desarrolla esa cobertura, nos encontramos con dos elementos fundamentales. El primero es que los casos más complejos, más graves y los tratamientos más caros se derivan a la sanidad pública. Es decir, la sanidad privada atiende más rápido, pero en los casos sencillos. Cuando la enfermedad adquiere cierta gravedad o complejidad o tratamientos muy caros, derivan a la sanidad pública. ¿Perdón? Cuando la gente llega a cierta edad, la prima es tan alta que se dan de baja y pasan a la pública. A la pública. Y de esta manera el coste siempre es mayor para la pública. Y yo quería apuntar... perdón. Solo un segundo, Jeronia. Y en segundo lugar, el segundo elemento que quería apuntar es que con esta pandemia, con la COVID, se ha puesto en evidencia que han sido los hospitales públicos en España los que han llevado principalmente el peso de atención a los pacientes COVID. De hecho, derivaban a los pacientes de los hospitales privados a los hospitales públicos. Y en muchos territorios la población prefería ir al hospital público y no al privado, porque se desarrollaban tratamientos más novedosos, etcétera, etcétera. Por cierto, por tanto, tenemos esa sensación de valoramos lo público, pero nos lo están desmantelando, están reduciendo la dotación, pero nosotros seguimos valorando lo público. Y luego aumentan las primas en el sector privado, pero cuando los casos se agravan y la atención hospitalaria es más compleja, seguimos acudiendo a lo público. Es la situación de España. Sí, Jeronia, perdona. No, solo quería apuntar una cuestión, una última cuestión de todo lo que ha dicho Margarita, y es que la digamos, descentralización del sistema sanitario en las comunidades autónomas con sistemas políticos, con gobiernos distintos, ha hecho que la evolución del sistema sanitario en España crezca la desigualdad. Porque hay comunidades autónomas que han seguido apostando por un sistema público a pesar de los recortes, y hay otras muchas que han ido desmantelando el sistema público y dando la cobertura que tenían que realizar a través de convenios, a través de a la privada. Y entonces nos estamos encontrando que España ya no tiene un sistema uniforme de sistema hospitalario. Todos los españoles tienen derecho a la seguridad social, tienen a una cobertura sanitaria pública, pero la cobertura no es igual en toda España porque la inversión ha sido diferente en función de las, decisiones políticas distintas de cada comunidad autónoma. O sea que nos encontramos que en una ley como era la Ley de Sanidad de 1986, que tenía que ser de un sistema público muy cercano a los países europeos del norte de Europa o de Inglaterra con su sistema público de salud, pues que era el objetivo de esa ley, pues se fue descafeinando, se fue, tergiversando y creando un sistema ahora muy distinto. De hecho, se ha visto en la pandemia, ¿no? Como pues en el sistema de vacunación o en otros, o la atención hospitalaria, la saturación de determinados hospitales en una comunidad no ha sido igual que otra. Entonces, a ese elemento político es importante en las últimas décadas.
Nossa, Aún así, a pesar de las diferencias por comunidades, sí que hay una tendencia común, que es que la política de austeridad, los recortes de gasto han afectado a todas, aunque no se han aplicado de manera igual, y el peso del sector privado ha ido aumentando en todas, aunque ese peso es diferente, pero la tendencia sí que es común. sim, é muito parecido com o Brasil. O SUS aqui no Brasil tentou cobrar dos seguros o tratamento que oferece a cidadãos que entram no sistema público, mas que têm seguro. Só que isso esbarra no Poder Judiciário. Eles tentam cobrar, eles colocam mecanismos, aí vai na Justiça e o Poder Judiciário acaba dizendo que se o sistema é público e é para todos, então não pode cobrar do seguro privado. Então, fica esse problema, e com a diminuição dos recursos, que, enfim, isso é uma tendência mundial desde os anos de 1980. Nós que defendemos o sistema público, vivemos em sofrimento aqui, constante, né? Mas eu agradeço muito a vocês, foi uma tarde muito agradável, aprendemos bastante, eu tenho muita paixão pela história da Espanha, mas muita mesmo, sempre tive e estive estudando aí no doutorado, fiz um trecho de um pós-doc, eu gosto muito. Então, acho muito bacana poder fazer essas comparações e perceber as semelhanças, né? Uma diferença que eu vejo, eu vou dizer para vocês só para a gente conversar um pouquinho, é que o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele conseguiu enraizar a atenção primária, mas ele conseguiu criar, digamos assim, uma cobertura mais ou menos homogênea e universal para as populações pobres. Mas as distorções são enormes. Falando da pandemia, eu vou dar um exemplo. Nós temos 40% dos leitos de UTI, das camas de UTI, né, estão no SUS. E 60% estão nos privados, mas 75% dos brasileiros usam o público e só 25% usam o privado. Quando começou a pandemia, houve várias entidades de médicos, de funcionários da saúde, sindicatos, enfim, que tentaram pressionar para que houvesse compartilhamento de leitos privados com o paciente SUS, para diminuir a distorção. Não preciso nem dizer que não aconteceu, né? Claro que houve uma fala, mas na prática não aconteceu. Então, embora a gente tenha conseguido enraizar a atenção primária, ela funciona muito bem em alguns lugares, em algumas unidades, ela ainda sofre com as distorções, com a falta de recursos. Então, outro problema quando começou a pandemia, os agentes comunitários de saúde que visitam as famílias nas suas casas para verificar acompanhamento de remédio, procedimentos e tal, eles não tinham aqueles equipamentos, em português se fala EPIs, os equipamentos de proteção, máscara, luva, avental, não tinham. E aí não puderam fazer esse trabalho. Então, toda a importância da atenção primária, que é observar o território, organizar o território para garantir um melhor enfrentamento, e nós tínhamos a estrutura para fazer isso. Não fizemos porque faltaram os equipamentos. Então, é muita distorsión, ¿no? En España, durante la pandemia, los médicos de atención primaria han pasado a cita telefónica, no hay cita presencial. Y siguen todavía en cita telefónica. Y cualquier asistencia relacionada con la pandemia la realizan los hospitales. Ai, meu Deus do céu. Bom, mas, enfim, muito obrigada. Foi uma excelente tarde. Aprendemos bastante. Espero que nós consigamos, continuemos essa conversa. Seria excelente se a gente conseguisse fazer um seminário. Como vocês vão fazer Espanha e Itália, quem sabe a gente consegue fazer no Brasil e Espanha, né? Hoje, claro. Online, quem sabe a gente consegue, enfim, trazer colegas da Fiocruz, que tem muita gente estudando essas questões na Fiocruz, na Faculdade de Medicina da USP.
na Unifesp, que é onde eu estou, tem colegas no Rio Grande do Sul também fazendo trabalho interessante junto com a OPAS também. Então, quem sabe a gente consegue montar um seminário Brasil-Espanha daqui, sei lá, uns 2 anos, quando a gente tivesse fôlego. Seria estupendo. Sí, sí. Sería muy... Nos apuntamos. Então, vamos Animamos a ello. Vamos sim, vamos tentar. Eu agradeço muito a vocês, agradeço ao público que nos ouviu pelas excelentes perguntas. Peço desculpas porque eu vejo a pergunta e completo a pergunta. Em vez de eu fazer só a pergunta do público, eu falo mais coisa, mas foi ótimo, muito obrigada. Espero de coração que nós tenhamos outras oportunidades. Um abraço para vocês. Um abraço. Se vocês quiserem terminar uma fala, por favor. Sí, obrigadas pela invitación, pola presentación da nosa pesquisa. Un placer coñecerte, Ana. Espero que sí, que teñamos a oportunidade de colaborar no futuro. Seguimos en contacto. E un saúdo para todos os ouvintes da nosa charla. Espero que fose interesante para todos. Obrigadas. Muchas gracias. Nós é que agradecemos a vocês. Um beijo. Beijo.